Es que es, o sea, yo sé que el juego es enfocado en PvP. Yo sé que el juego es enfocado en full loot, pero no está desprendido del PvE. No se puede desprender del PvE. Si se quiere desprender del PvE o volverlo ser importante, pues nos tendrían que regalar los sets. Sí, nos tendrían que regalar los sets para poder montarnos todo lo que queramos, ¿no? Porque pues igual toca ir a conseguir la plata para comprar el set. ¿Cómo? Pues bueno, pero igual toca. Entonces no se puede desprender esas dos formas de juego, no se pueden desprender, y si los descuidan, pues también es un poco aburridor, ¿no? Misiones en un tablón o cosas así, sí, algo, no sé, no sé. Porque sí, lo que dicen por ahí, lo que decía, ¿cómo es? Denja. Inclusive los youtubers más duros, los más monstruos y todo eso. Yo no sé para qué entro a estos dungeons, yo estoy haciendo puntos de facción, yo a qué entro. A perder el tiempo, esto es una basura. Que inclusive los youtubers más duros, hardcore PvP, tienen subida la recolección a tier 8. ¿Por qué? Porque toca hacer plata. Ay, no jodas. Toca hacer plata, ¿sí me entienden? O sea, toca hacer el dinero para comprarse los sets o para subir alguna cosa. Toca hacer un PvE ahí un rato. Entonces, pues no sé, o sea, yo entiendo, pero no lo pueden descuidar tanto porque no. Oiga, pero a mí nunca me salen tantas pepas de estas. Ay, es que no quiero perder lo faccionado. No quiero perder mis punticos de facción. Es que 2 horas de trabajo de PvE se pierden en 5 segundos. Y yo entiendo que es el riesgo recompensa y todo, pero... Y vean que esa es la razón por la que la gente utiliza todo eso. One shot, exploits, no arriesgan tanto, se gastan poquito, se ponen sets cáscara. Todo eso es por eso. Porque pues es que es mucho trabajo que uno le mete para perderlo. Entonces, solo los más ricos o los que tienen economías brutales, pues son los que se meten en esas locuras de comprarse sets de 200 millones y se los tiran en la salida y ya. Pero toda la gente nueva, pues le da cosa, ¿no? Porque es mucho esfuerzo que se mete para comprar ese set. Entonces por eso la gente no se va a meter unas peleas ahí sin saber jugar, sin saber nada y meter 10 millones en un set. Pues no. ¿Me entiendes? Lo van a pensar mucho. Y eso limita las peleas. Por eso las peleas, digamos, inclusive cuando hay batallas, no atacan de frente porque de pronto les da miedo, entonces se mantienen a distancia. Tin, tin, corren, tin, tin, corren. Tin, 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 corren. Tin, tin, corren, corren. Porque no quieren perder. Y no por perder. Bueno, que hay algunos que les preocupa perder. Pero es más que todo por no perder la plata que de pronto no tienen casi y están pelados o están casi sin dinero y ya. Solo por eso cambia la forma de juego. Solo eso. Solo eso cambia la forma de juego porque... Por eso repito, por eso esas build one shot son tan populares. La gente quiere esas build one shot para eso. Para no perder y ganar la plata. Porque si se quedan con 0, tienen que volver y ponerse a hacer dungeons y de pronto no les gusta. De pronto odian hacer dungeons. Entonces juegan así con esas builds o juegan super safe. Es súper complicado. Es extremadamente complicado. Es muy complicado todo ese tema. Pero sigo diciendo que el PvE es importante en el juego. ¿Que se caracteriza por el PvP? Sí, claro. Claro, y eso está bien. Pero el PvE es una parte también, tal vez no principal, tal vez no esencial. Bueno, aunque podríamos decir que sí.
Que en muchas es esencial porque de ahí se consigue pues los materiales para craftear, ¿no? Que es haciendo PvE o recolección y esas cosas. Para hacer las armas, pero sí no se debería descuidar tanto. Y a mí me da la impresión que últimamente están pero aburriendo a la gente PvE. ¿Me entiendes? O sea, ya dándose garra. Y sí, yo sé que se debe premiar más, así como hicieron ahorita con el rastreo, que solo zona negra y zona roja. Claro, eso está bien. Porque es gente que se arriesga, ¿sí me entiende? Claro, se merecen todo eso. Pero no importa, o sea, denle más premios a ellos. Está bien, no pasa nada. Denle más premios, sí, claro. Ellos ganen mucho más porque están allá en unas peleas re locas, ¿no es cierto? Pero por lo menos, no destruya la experiencia PvE que tiene el juego, que es que la están destruyendo poco a poco. Que no quieren, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, no toquen la experiencia PvE, dejen a los manes ahí jugar a los que quieren sus PvE. Pero a medida que pasa el tiempo, destruyen y destruyen el PvE. Cada vez van arruinando la jugabilidad y todo el PvE. Y me parece que no debe ser así, ¿entiendes? O sea, yo creo que las dos facetas tienen que ser buenas, tanto el PvP como el PvE, lo que haría un mejor juego, un juego más completo, más redondo. Y pues ellos están intentando que todo el mundo se vuelque al PvP. Y pues sí, yo entiendo. Pero es que el PvE toca jugarlo, ¿sí me entienden? Es que toca jugarlo. Es que no es que uno diga, no, nunca lo voy a jugar. No, le toca a uno jugarlo. Le toca a uno jugarlo en algún punto. Sea como sea, a usted le toca ir a farmear unos cofrecitos o cualquier cosa. A uno le toca. La gente que hace PvP psicológicamente se siente inferior, entonces quiere pagar la luz de los demás. Sí. La gente dice que no está nerfeando, pero yo me he hecho cerca de 50-60 damage en Halloween en zona roja y ninguno me ha dado una bendita skin. Hasta el pelotas que hizo como 10 en tier 8 y nada. No, yo entiendo. La intención de ellos es... Pero es que ¿para qué, man? O sea, yo no entiendo, ¿sí? O sea, yo entiendo, pero no entiendo. Yo entiendo lo que quieren hacer, que es que reducir el dinero del juego y todo eso. Sí, todo eso está muy bien. Pero no le arruinen la diversión a la gente, ¿sí me entienden? No arruinen la diversión de la gente. Es que inclusive a la misma gente que le gustaba el PvP, la misma gente que le gusta el PvP, la gente se quejaba de ese abuso de gente 8-4 en nieblas. Los mismos PvPs, ¿no? Ellos decían que no, que eso hay mucha gente así, toda podrida, toda llena de eso y pues que no. Sí, la gente nunca se quejó de... Bueno, siempre se quejan de balance, ¿no? Pero en Corruptas casi nunca pasó eso, porque estaba medio equilibrado. Y ahí medio se hacían cosas. Pero es que ahorita sí a lo bien... Ahorita... En esa época de nieblas donde todos... hace poco estuve en nieblas de zona negra y man 8-4. Y yo no... que sí, que es parte de la mecánica del juego. Pero no, vale. No, eso no se hace. Entonces también me parece que el error en este momento de la gente de Albion no es tanto que enfoquen el juego en PvP, que me parece bien, me parece súper bien que lo enfoquen en PvP porque el juego... O sea, yo cada vez que veo videos sobre MMORPGs, Albion tiene esa característica que es la que lo hace como reconocible. Siempre dicen. Porque si usted quiere PvP, pues se va para Albion. Siempre lo tienen ahí como un juego para PvP. Y yo estoy totalmente a favor, o sea, no pasa nada. Pero sigo diciendo, no destruyan la experiencia PvE. No la destruyan, déjela, póngala chévere. No tiene por qué destruirla. Y hacerla aburridora y hacerla... O sea, hacerla terrible. No es necesario. ¿Sí? No es necesario hacer eso. O sea, no es necesario hacer eso para intentar balancear el juego o esas cosas. No hagan eso.
Porque eso es lo que han intentado hacer. Y yo recuerdo mucho, mucho que eso era algo que ocurría en Overwatch cuando balanceaban personajes. Y yo los dije a ustedes en un directo. Que la forma de balancear personajes por parte de Blizzard era nerfear. Entonces que este personaje está como muy rotales. ¿Cómo? Nerfeado. Nunca, digamos, por ejemplo, bufeaban o bufaban otro personaje. Un poquito más, el counter. No. No. Este personaje está nerfeado. Y solo meta nerfs. Era lo único que hacía Overwatch. Meta nerfs y meta nerfs y meta nerfs y meta nerfs. No hacía más y se la pasaba nerfeando todo lo que encontraba en el juego. Yo decía, pues bufe a alguien bueno, ¿no? Pero eso es una forma de verlo, ¿no? Entonces ellos creen que equilibrar es nerfear nomás. ¿Que vivían el servidor en dos? Nada, eso no. A mí me gusta que la gente esté ahí. No estoy diciendo que no nos encontremos, que no lo puedan gankear a uno en zona negra. No, eso está bien. Eso está bien. A mí me gusta. O sea, yo le he encontrado el gusto a eso de eso, que uno dice, bueno, me voy a ir a zona negra y el riesgo y la zona roja y las nieblas, eso está bien. ¿Sí? O sea, a mí me gusta, me parece que está chévere la idea. Pero sigo diciendo que como tal, la experiencia PvE no la empiecen a arruinar, déjela como está. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero, que le están arruinando, se está poniendo, digamos, nomás destruir los dungeons, ¿sí? Destruir los dungeons. Solo para que la gente, solo Continente Royal, no, pero no destruya los dungeons. Los dungeons es súper chévere, es de las cosas más características del juego. ¿Y qué decidieron hacer? Los han ido destruyendo poco a poco los dungeons, los solo dungeons, y son súper chéveres. Decía Andrés que no hay riesgo, sí, yo sé, pero de vez en cuando hay que pensar en la diversión. Y son chéveres, son súper chéveres, son una cosa, pero fabulosa de hacer. Y dele nerfeos y destruyalos y hasta que ya ahorita son una basofia. O sea, los dungeons ya no valen como la pena. Y a mí no me parece lógico destruir ese contenido PvE. O sea, está bien, ¿sí? O sea, está bien que el PvP sea mejor, pero no destruyan esa experiencia de los dungeons. No la destruya, tampoco. Pero bueno, eso es como mi forma de ver, ¿no? Yo digo que en vez de destruir todo el PvE, premien más el PvP y listo. Así como hicieron como ahorita. Eso está bien. Y eso es lo que quieren hacer, que se vea más jugoso hacer PvP. Y uno dice, uy, de pronto me meto allá. Porque vean, uy, esto está re poderoso y tales, ¿sí? Pero no que la gente se vea obligada porque el PvE lo volvieron tan horrible que me toca irme a hacer PvE porque me toca. No, que sea una opción que uno disfrute. A mí las arenas me parecen chéveres. A ver, la respuesta no es dividir, sino miren cómo cambió el juego, su economía desde que dividieron los dos servers. Sí. ¿Es ilógico? Yo para en tier 8 también está la opción de jugar Wakfu. Nah, Wakfu es táctico, qué aburrimiento. La cosa es que la esencia del Albion es PvP y para motivar el PvP intentan desmotivar el PvE. Esa forma en que usted lo expresa Classic es... O sea, súper bien dicho. Es el resumen de esto. Ciclit. Ese es el error. Ese es el problema. Que no deberían hacer eso. ¿Sí? No deberían desmotivar el PvP para que la gente haga PvP. Debían hacer más atractivo el PvP. Ese es el error que yo veo ahí. No hagan eso. Vuelvan mucho más atractivo el PvP para la gente. No a base de destruir el PvE. Porque si eso hubiese funcionado, pues las cifras estarían aumentando de jugadores, ¿no? Digo yo, ¿no? Estaríamos viendo picos de jugadores, una locura, ¿no? Y pues muchachos, no. Eso no se está viendo en este momento. Las arenas son chéveres, a la verdad, me gusta.
Y digamos, otra cosa es que... Otra cosa... Otra cosa es que, por ejemplo, yo que tanto tiempo le metí, ¿cuánto me tardé en meterme al PvP? Eso no fue una semana. Eso fue harto tiempo. Y así hay muchos jugadores. ¿Sí? Yo me acuerdo, es que yo tengo este recuerdo, ¿ya? Yo tengo recuerdo de cuando yo empecé a jugar Albion, pero a mí me hablaban de un terror de zona roja y zona negra, pero era de un terror, pero me hablaban con un terror que hasta me impregnaba a mí el miedo. Pero me hablaban así como, no, como, no, porque allá... Y yo era, Dios mío, santísimo, pero qué peligro ir allá. Y pues sí, sí es peligroso, pero pues tampoco sean tan locas. Pero a mí me intoxicaron. A mí me intoxicaron y yo aterrorizado por zona negra y zona roja. Pero aterrorizado. Yo decía, no, Dios mío, yo no quiero ir allá. Y yo de verdad, yo no quería zona negra, yo no, nada, eso no, eso por allá es que uno pierde toque, eso. Entonces ahora, ¿me entiende? Ahora que la conozco digo, bueno, no es tan horrible como me lo pintaban. Es chévere, a mí me gusta ahora ir muchísimo a zona negra. Pero sí ve, o sea, romper esa barrera no es fácil. No es demorado, o sea, eso es demorado, eso toma su tiempo. Entonces por eso les digo, no, si ven todo esto que ocurre para que uno juegue PvP, repito, no es como Overwatch o League of Legends. Usted va a jugar PvP, prende, buscar partida, tin, 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 tin. No, aquí no es así. Aquí hay muchas cosas que hacer antes de entrar al PvP. Entonces, pues hay muchas cosas previas a hacer eso. No descuiden esas cosas. Que el PvP es importante, vuelvo y repito, sí, tienen que darle prioridad. Pero tienen que cuidar todos los aspectos del juego. A ver, es como esos manes tóxicos. ¿Cuáles? Que para conquistar una chica en vez de demostrar que ellos son mejores se ponen en plan dejar mal la competencia. Qué buena analogía, biodita. Ah, sí, eso sí lo ha mejorado, zona negra y todo eso. Porque es que antes sí era, antes era más salvaje a lo bien, ¿sí o no? Y ahora es mucho más seguro. Sí, yo me acuerdo de esas épocas del portal donde eso estaba inundado de gente esperándolo a uno. ¿En Stardew Valley se puede tener hijos? Sí. Yo tenía a mi hijito, yo no me acuerdo cómo le puse. Espectacular. Sí, lo que ustedes dicen, sin PvE no hay set para PvE, para PvP. Tienen toda la razón, es que por eso les digo, trabajan en conjunto. No se puede despreciar a ninguna de las dos. Me parece que es un error en el que ha estado entrando Albion últimamente. Es como que no. La ruptura está en que los jugadores más viejos invadan a las... bueno, pero ahí sí lo que dice Catraven de que los jugadores viejos revientan a los jugadores nuevos. Vean, eso me parece triste y mal, pero es como lógico. ¿Sí me entiende? En el concepto narrativo del juego tiene como lógica. Estamos en un mundo donde los guerreros más fuertes pues son los que tienen más experiencia. Y pues es lógico, ¿sí? En este tipo de narrativas. Tiene como sentido, ¿sí? Que un man que lleva muchos años es muy bueno, muy poderoso y le gana a todos. Sí, tiene sentido. O sea, en su aspecto narrativo tiene todo el sentido. Pero en el aspecto jugable es desastroso. Para atraer nuevos jugadores.
es desastroso. Por eso está bajando el precio de los materiales y está aumentando el precio de las armas. Me puso a bailar. Pues si ven, es un tema complicado. Ya lo ven, los únicos juegos que no necesitan PvE son Dota, League of Legends, Counter Strike. De resto, todos estos MMO no le toca meterle. Así usted juegue PvP en Guild Wars 2, así juegue PvP en World of Warcraft. A usted le toca hacer PvE para subir las armas o para conseguir mejores cosas o le toca hacer PvE. Estos juegos nunca están desligados de eso, pero bueno, si siguen haciendo eso, bueno, pues yo no sé, muchachos. No sé en qué terminará. Y vuelvo y repito, y es que les voy a mostrar esto, que es lo que yo estaba mirando y yo digo, oh, bueno, vean esto. La skin del dungeon, repitiendo mucho el dungeon. Y voy a tomar esta cifra de acá, ¿listo? Y yo sé que algunos dirán, esa cifra no vale. Bueno, tómelo como usted quiera, yo ya no vuelvo a decir nada. Vean. Es que vean, uno ve las cifras y vean. Si ven esto de acá, esta cifra de acá fue cuando salió el segundo servidor. Vean el parche, gente. Vean, eso fue un boom brutal. Y esto fue la nueva expansión. Y vean cómo va. Ya va cayendo de jugadores. Estos son los datos de Steam. Esto no tenemos los datos reales. Y yo sé que los más fanboys se van a escudar en esto para decir, no, porque en el servidor original hay 300 trillones de jugadores. Sí. Pero igual es una estadística que nos muestra el comportamiento y ha sido muy coherente. Al comienzo el juego no tenía nada cuando era de pago. Ya después se volvió free to play. Ha sido muy coherente. Ha sido muy coherente. Es una lectura tal vez con menor cantidad de jugadores, pero es una lectura que podemos ver. Y esta expansión no estalló el boom. ¿Sí me entienden? O sea, no estalló. O sea, para que, o sea, lo lógico hubiese sido que esto hubiera ascendido por ahí como hasta acá. 20.000 por ahí. Eso hubiese sido lo lógico. Con una nueva expansión que es súper interesante, con las armas, con el rastreo, con... ¿Sí me entiende? Y no fue así. No fue así y ya está empezando con menos jugadores. Y eso no es una buena señal. Es decir, esto es el pico absurdo y brutal que tuvimos con la nueva expansión. De ahí para allá es solo para abajo. Es solo para abajo. ¿Me entienden? O sea, es muy difícil que esto acá vuelva y ¡pum! Llegue acá. No. O sea, de aquí, porque ¿qué viene para atraer a la gente? ¿Qué hay para que la gente vuelva por cantidades así gigantes? Pues ya salió lo que salió, ¿no? Que fue este parche. Yo estoy viendo como una lectura no tan positiva de eso, de la aceptación de esto. Pues eso es lo que he estado leyendo yo, ¿no? Hace unos días jugué con uno de mis alters, estaba un par de nuevos queriendo hacer una grupal amarilla, me les uní. ¿Se puso PK y nos noqueó a todos? Ah, sí. Sí, es como verdad. Y a mí me parecía, y sigo diciendo que es una de las cosas como más tristes, cuando uno lee en los foros que la gente tiene normalizada la toxicidad de los jugadores de Albion. Yo sigo diciendo que eso es tan malo. O sea, ya lo tenía como, claro, como el 95% de los jugadores de Albion son tóxicos, pues no pasa nada, es normal porque el juego es así y tal. Y yo, bueno. Bueno, pues bien, ¿no? No sé, o sea, son muchas cosas. Pero yo no estoy viendo algo como muy... O sea, a mí me han gustado las cosas que han hecho. Esto, sigo diciendo, esto me parece una idea buenísima, parce. Pero
no sé, parece que la gente no se ha sentido satisfecha con todo eso. Y, y lo que la gente decía, que a mí me sorprendió, que se supone que es uno de los streamers, o bueno, uno de sus ídolos, ¿no? O bueno, es un, un creador de contenido que se llama Coco, ¿no? Y que el man es super hardcore, full PvP. Y bueno, mejor dicho, el man solo 8-4 eliminando farmers de. Bueno, no sé. Pero que el mismo man, que es un creador de contenido re loco y todo, que el mismo man dijo que no. Bueno, esto me lo contaron ustedes. El man dijo que qué actualización tan pecueca. Que el man dijo que qué actualización tan mal hecha. ¿A que no? Que eso estaba muy, muy, muy mal. Que habían hecho una actualización solo para la gente hardcore, vieja escuela, y que no habían pensado en los nuevos jugadores. Y creo que comparto hasta ahí su opinión. Y bueno, solo nos queda esperar. Yo seguiré jugando. Yo seguiré jugando. Pues ahí lo que me gusta, ¿no? Entreteniéndome y subiendo mis armitas que me faltan y todo eso. Pero bueno, esperemos a ver cómo termina todo eso, ¿no?